Grabar. Vamos a hacer uno completo. Entonces, acá siempre es comenzar con un proyecto. Nuevo proyecto. Y entonces acá le llamamos secuencia 3. El nombre que más prefieran, secuencia 3. Y entonces comentarios, desarrollo, 1A. Entonces, un comentario. El que tenemos en la escuela es el compacto. Y pues ok. Pues ya están nuestros elementos para comenzar. Entonces siempre va a ser definir con qué elementos vamos a trabajar. Entonces estamos entre el elemento de ciclo continuo y entonces vamos a tener nuestra input. Nos quedó la 0.1. Esta como quedamos es por sintaxis y de input. Y 0 que va a ser el programa 0 que vamos a hacer. Y es la primera. Esta es la relacionada al sensor 1S1. Y significa retorno del cilindro 1A. Y así declaramos cada entrada. La input 0.2. Esa la detecta el sensor 1S2. Sensor 1S2. Y es extensión 1A. Luego teníamos nuestra input 03. Input 03 es el sensor 2S1 y es retorno de 2A. Se quedaron en minúsculas. Ok. Luego input 4. Sensor 2S2. Y es extensión cilindro 2A. Acá vamos a tener nuestra input, la 5. Y esa la detecta el sensor 3S1. Y es retorno de 3. Y después tenemos input, la 0.6. El sensor 3S2. Y es extensión de 3. Estas son nuestras entradas para estados del cilindro. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3. Por cilindro es 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Vamos a tener solo 3 bobinas porque van a ser válvulas monoestables. Entonces, output 0.1 va a ser bobina Y1 y es señal extensión 1A. O sea, cuando esto esté presente, es señal de extensión 1A. Luego vamos a tener nuestra output 2, 0.2,
que es la bobina Y2, y va a significar señal extensión 2A, cilindro 2, y nuestra tercer output 0.3, bobina Y3, va a ser señal extensión cilindro 3. Para nuestro ejercicio ocupamos la bandera F1.0. Entonces es bandera 1, y la función principal que tiene es diferenciar estados, diferenciador de estados. Bandera 1, y utilizamos la bandera 2 que hoy puede ser también con un output, pero bueno, lo hicimos con bandera. De todas formas, para hacer un set de un output, pues es muy equivalente a hacer un set de una bandera. Entonces esta es bandera 2, y bandera 2 la utilizamos para memoria ciclo continuo. Ajá. Ciclo continuo. Pues ya está. Este es nuestro conjunto que llamamos lista de asignaciones. Entonces ya está. Pues ya están todos nuestros elementos con los que vamos a trabajar. Y vamos a programas, clic derecho, nuevo programa. Le decimos que sea un diagrama de escalera. Siempre comenzamos con el programa 0. Y aquí, pues, vamos a decir, efectuar secuencia. Con válvulas monoestables. Válvulas monoestables. Y pues en sí no cambian. No cambian. No cambian las condiciones para dar las instrucciones. Eso no puede cambiar en ningún momento, pues es la misma secuencia. Entonces, primero vamos a ver nuestra... Ah, bueno, nos faltan un par de inputs, ¿verdad? Ya tenemos las de los sensores. Y nos falta la input, la 0.7 le dimos, que es botón inicio. Botón ini. Bueno, simplemente inicio. Botón de inicio ciclo continuo. Inicio ciclo continuo. Y nuestra input 8. Entonces, paro ciclo continuo. Entonces, primero hicimos esas instrucciones. Entonces, vamos a hacerlo como habíamos dicho.
Entonces, si damos nuestra input 7, estamos dando la instrucción F2.0. O sea, si esta señal está presente, entonces accionar F2.0. Pero no solo accionarla, sino que se mantenga fija. Por lo tanto, aquí le decimos S, set, nuevo peldaño. Y entonces cuando tengamos input 0.8, input 0.8, esto significa un coil, bobina, un F2.0. Vamos a la bobina, le damos reset. Y entonces, nuevo peldaño. Eso solamente se va a encargar de manejar el ciclo continuo. Inicio y paro de ciclo continuo. Entonces, como quedamos son 3 estados de cilindro, condición de inicio y bandera. Y nos da una salida. Entonces, si están todos en retorno, entonces la 1 es la 3, la 5. Entonces, todos, vean, están en retorno. Y si tenemos bandera, F2, bueno, acá, pues sí, F2 porque es sensores de cilindros, señal de inicio, entonces sí, bandera 2.0. Y si tenemos bandera 2.0, memoria de ciclo continuo. Y F1.0, diferenciador de estados. Pero entonces, como quedamos, vamos a comenzar de igual forma con el estado 0. Entonces, este es normalmente cerrado. Entonces, si estas condiciones se cumplen, extensión de cilindro 1, output 0.1. Pero no solamente extenderlo, sino mantenerlo extendido. Entonces, es equivalente aquí la interpretación set, o sea, mantener extendido cuando esto ocurre. Entonces, ya está. Luego tenemos nuevo peldaño, cuando ya extendió cilindro 1. Tiene el estado de 3 cilindros y tiene una bandera. Entonces tenemos, pasó de 0.1 a 2, o sea, ya extendió cilindro 1. Siguen en retorno los demás. Input 0.3 e input 0.5. Como aún no he cambiado el valor de bandera, sigo diciendo F1.0 y la marco como normalmente conectada. Y esto va a tener dos salidas, dos coils. Entonces, el primero, ¿cuál es? El primero es output 0.1, o sea, esta que habíamos dicho previamente. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a borrarla. Entonces, reset.
Y bandera. Bandera 1.0. Aquí le vamos a dar un set. Pues acá no tengo la restricción física como en FluidSim. Aquí sí podemos tener peldaños escritos, llamémosle naturalmente. Pues aquí vamos al siguiente peldaño. Entonces, siguiente peldaño es todos regresaron. O sea, como di reset, significaría que vuelvo a tener el estado todos en retorno. O sea, volvería a detectar input 1, volvería a detectar input 3 y detectaría input 5. Pero aquí lo que nos va a diferenciar pues es que como ya tenemos el valor de bandera F1.0, diferenciador de estado, entonces es lo que hace distinto a el renglón de inicio de secuencia con nuestro nuevo renglón. Precisamente es lo que hace que sea distinto. Cuando ya está en ciclo continuo, pues como si de hecho esto ya fuera continuo, continuidad. Y entonces ya tenemos aquí la comprobación de un estado distinto. Y esto lo que va a decir es extender cilindro 2. Vamos acá, el coil. Entonces output 0.2, señal de extensión de 2. Pero no solo mandar la señal, sino retenerla. Entonces set. Entonces tenemos un nuevo peldaño. En este nuevo peldaño vamos a tener nuestros 3 estados de sistema de cilindros y bandera. Entonces, cilindro 1 sigue en retorno. Cilindro 2 ya extendió, o sea, ya tenemos detectada input 0.4. Y el cilindro 3 aún está en retorno, input 0.5. Aún estamos utilizando el valor de bandera 1, o sea, F1.0, y se queda como normalmente abierto. ¿Y esto qué instrucción tenemos? Entonces tenemos output 0.3 y le damos igual un set. Entonces va a extender y nuestro nuevo peldaño. Nuevo peldaño es nuevamente 3 estados de los cilindros, una bandera, y aquí es donde tenemos 2 salidas en paralelo, 2 coils. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, uno sigue en retracción, 2 está extendido, y cilindro 3 ya extendió, por lo tanto tendríamos detectada input 0.6. La bandera aún debe de venir del estado 1. Y cuando esto ocurre, nuestra output 3 la cancelamos, o sea, output 0.3. Le damos reset.
Y al mismo tiempo, a la bandera 1.0, esa también le damos un reset. Le damos un reset. Con lo cual, al retornar cilindro 3, ya está diferenciado el estado cuando teníamos bandera en estado 1. Diferenciador de estados. Entonces, otra vez tenemos 3 estados de cilindros por revisar. Nuestra bandera y salida. Entonces, 1 está en retorno, 2 aún está extendido, cilindro 3 ya regresó, entonces input 0.5. Entonces, lo que va a diferenciar de el peldaño que ya habíamos construido es que aquí vamos a tener a F 1.0, pero con negación o contacto normalmente cerrado. Entonces, es lo que hace distinto el peldaño que aquí estamos marcando, el peldaño 6. Es lo que hace diferente peldaño 6 con peldaño 8. El estado de cilindros es idéntico, pero lo que diferencia es el uso del valor de bandera y el correspondiente tipo de contacto utilizado. Como ya está en 0, lo negamos y lo que va a hacer es ya solamente cancelar señal de extensión de cilindro 2, o sea, output 0.2 reset. Con lo cual, pues bueno, hasta aquí el diagrama escalera para un ciclo continuo de nuestra secuencia, que como decíamos, es bastante usual ver un alimentador de material, extiende y retorna al primer cilindro, después sujetar ese material con la extensión de un cilindro 2A, se mantiene en sujeción la pieza durante la operación unitaria, que realiza 3A, y se libera la pieza. Y continúa este proceso con nueva alimentación, nueva sujeción, nueva operación unitaria y liberación de pieza, y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, acá la diferencia de no tener outputs para los retornos se compensa con la retención de la señal aquí, que es enviada a válvulas monoestables. Entonces, estos sets lo que están haciendo es retener la señal de esas válvulas monoestables, que independientemente de si fuera un cilindro de simple o doble efecto, realmente no nos causaría ningún conflicto. Lo que está haciendo es mantener esa válvula en la posición de conmutar. Y hasta que no demos el reset de esa válvula, se libera esa instrucción por el PLC. Pues aquí es extensión de 1, retorno de 1. Después vemos extensión de cilindro 2. Entonces se retiene esa señal hasta que se da su liberación, su reset. Y pues acá intermedio estaba extender 3, su set, y liberar la señal. Output 3, reset. Y pues bueno, tal cual lo fuimos construyendo. Bueno, la primera parte pues es solamente relacionada al modo de inicio. Entonces, una señal de set de ciclo continuo y otra señal de reset del ciclo continuo en la bandera 2. Entonces, este contacto solamente es
ya sea accionado y así permanece mientras esté en ciclo continuo, y se libera o se le da un reset a esta bandera cuando queremos que termine ciclo continuo. Lejos de esta bandera, entonces tenemos los 4 estados que nos permiten construir el sistema. Y pues acá, pues, nuevamente es todos en retorno y negación de bandera 1. Como la bandera está en estado 0, está iniciando, permite mantener extensión de cilindro 1. Extensión de 1, retorno de 2, retorno de 3 y bandera negada de 1. Entonces cancela la señal de extensión de 1 y retorna en consecuencia vástago de cilindro 1 y se hace el valor 1 o set de la bandera 1, con lo cual este par de contactos se abrirían y uno como el que está en el siguiente peldaño se cerraría. Entonces, pues bueno, vuelve a detectarse el estado todos en retorno, pero solamente este contacto es accionable. El de aquí, notamos, ya se abrió. Y eso dice extender cilindro 2, por lo tanto sujetar la pieza, está en set. Va a mantenerse esa instrucción hasta que no demos un reset. Y al extender cilindro 2, ya tenemos la input 4, 1 en retorno, 3 a 1 en retorno. Seguimos con la bandera en estado 1. Y le decimos ahora que extienda cilindro 3 y permanezca esa señal. En el momento en que extiende el cilindro 3, 2 aún sigue extendido, 1 en retorno. Seguimos con el valor de bandera 1. Entonces se cancela la señal de extensión de cilindro 3. Le decimos reset output 3. Y también decimos reset de bandera 1. Y pues entonces retorna cilindro 3. Aún está extendido cilindro 2. Colocamos un contacto normalmente cerrado de bandera 1, que es equivalente a decir negamos el resultado de bandera 1. Y última instrucción, reset de output 0.2. De alguna forma, pues bueno, esto, pues lo que podemos, a lo más que podemos hacer aquí en FST es compilar y no hay errores. De ahí en fuera, pues ya no tenemos el método de simulación. Aunque pues no sé si